Agradezco a Mario Di Constanzo, consultor financiero, que nos acompaña hoy en este espacio para platicar acerca de uno de los pilares más importantes de nuestro país, sin duda el de la industria turística. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Magda. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, cuéntame, primero si te parece, vamos haciendo un diagnóstico. ¿Cómo le fue al turismo en medio de la pandemia? Leíamos, por ejemplo, que en 2021 la industria turística, o mejor dicho, el turismo en nuestro país, fue uno de los más importantes a nivel internacional, el segundo lugar con más cantidad de visitas y demás. ¿Ya podemos hablar de una recuperación total de este sector? Mira, yo te diría, desde luego que el turismo es una actividad vital para nuestro país. Representa aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto. Fue una actividad que sufrió mucho durante la pandemia, fundamentalmente entre 2020, que fue la época más fuerte, en 2021 empezó a recuperarse hacia el segundo semestre. Y bueno, te diría que está prácticamente recuperado con algunos asegúnes. Datos del propio INEGI, de la Secretaría de Turismo, nos hablan que en el primer trimestre de 2022, pues recibimos aproximadamente 8.57 millones de turistas, que es una cifra casi 50% superior a 2021, que los ingresos por divisas del turismo se alcanzaron los 6.800 millones de dólares, más un crecimiento de casi 128% respecto al mismo trimestre del año anterior, y la balanza turística, que es un dato muy importante, se ubicó en 5.500 millones de dólares, lo que representa pues un incremento de 153% aproximadamente. Sí podemos decir que la actividad casi llega a los niveles prepandemia. Tenemos un crecimiento del 19% en el último trimestre, y las cosas parece pues que van recuperándose. Sin embargo, yo te diría, aquí hay dos temas que desde mi punto de vista parecieran como nubes negras en un horizonte de corto plazo, ¿no? Y yo te diría, pues el tema de la calificación, de la degradación aérea, que México no recupera aún pues el nivel de la categoría 1. Hay que recordar, y te doy por ejemplo el ejemplo, en el primer trimestre de este año recibimos 8.57 millones de turistas, de los cuales 5 millones llegaron por vía aérea. Entonces, el turismo aéreo pues es un componente importante. Por eso es que la calificación o la degradación de la calificación, y un poco pues toda la discusión que hay en torno al sistema aeroportuario de México, lo que está viviendo el aeropuerto de la Ciudad de México, el malogrado AIFA o el aeropuerto de Santa Lucía, pues van a incidir de manera negativa. Ese es un punto. El otro punto que puede incidir de manera muy negativa pues es la propia situación económica por la que atraviesan los Estados Unidos. Los números en Estados Unidos, los indicadores económicos, pues hablan ya de una probable recesión, y esto pues desde luego golpearía al turismo. México recibe Claro. una parte importante de su turismo de Estados Unidos y de Canadá. Por ejemplo, volviendo al primer trimestre de este año, entre canadienses y norteamericanos representaron casi la mitad de lo que se recibió en este primer trimestre. Por eso eso podría tomarse como una nube negra, y desde luego el Claro. factor de la Ajá. inseguridad que se está viviendo. Justamente a esa parte quería llegar, Mario, a la parte de seguridad. Vemos que de pronto Estados Unidos hace estas alertas hacia sus ciudadanos, o manda estas alertas en donde les dicen, oigan, ¿saben qué? Resérvense, no es conveniente viajar en este momento. Y también veía algo que me llamaba mucho la atención, porque a inicios de junio fue Francisco Aguilar, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Acapulco Tradicional, que daba un dato que me sorprendió muchísimo, Mario, porque decía que el 10% de los empresarios tuvieron que vender sus hoteles, o de manera definitiva rentarlos, debido a la inseguridad que se está viviendo. Y eso nada más estoy jalando un ejemplo, ¿no? El de Acapulco. Podríamos hablar de lo que se ha vivido recientemente allá en Quintana Roo, de lo que se vive de manera constante en Chiapas, el tema de Michoacán, Guanajuato, en fin, lugar al que se vaya de la República Mexicana. ¿Esto también está empezando ya a impactar en la parte del turismo? Mira, desde luego que ya está empezando a impactar, no solamente, yo te diría, no solamente
en cuanto a la decisión de muchos empresarios de cerrar o de rentar sus propios hoteles, deshacerse de ellos y buscar otra actividad. Yo te diría que está influyendo también y está golpeando a los precios. No hay que olvidarnos que pues en muchos de estos lugares lo que está haciendo el crimen organizado es pedir derechos de piso, es pedir una especie de impuesto, yo le he llamado el impuesto a la seguridad, que se está haciendo extensivo a todas las actividades económicas. Si en nuestro día a día, en la adquisición de bienes de consumo, ya lo estamos viviendo con temas como el pollo, con productos de comida, lo mismo está sucediendo en la actividad turística, y esto pues desde luego que es un factor que amenaza con detener esta recuperación y con hacer que México pues pudiera tener una reversión en las cifras positivas o optimistas que se están viendo. No hay que olvidar que las proyecciones de la Secretaría de Turismo era originalmente recibir alrededor de 40 millones de turistas en el 2022, cifra casi 10 millones superior a lo que se recibió en el 2021, pero esta situación, que además yo te diría, Magda, se ha venido deteriorando muy rápido. La inseguridad ha venido creciendo demasiado en nuestro país, y sobre todo en los últimos meses. Lo que tú señalas de Acapulco, no podemos olvidarnos de Quintana Roo, que son focos de turismo, Claro. receptores de turismo importantes, donde ya se está dando este tipo de pues invasión, yo te diría, de las mafias, del crimen organizado en estas actividades. Y frente a todo este panorama, Mario, ¿cuál es la perspectiva entonces de lo que podemos esperar para el 2022? ¿No? Ya me decías, bueno, se tenía planeado inicialmente 40 millones de turistas, pero ¿ves una franca recuperación del sector turístico, sobre todo con la política que se esté aplicando actualmente? ¿Hay suficiente promoción? ¿Hay suficiente apoyo para este rubro? Mira, a donde íbamos es precisamente, es una recuperación inercial, vamos a llamarla así, es una recuperación inercial. Como se vaya a estabilizar esta situación, que creo que va a ser a la baja junto con otros indicadores económicos. La economía de México va a la baja en todos sus sectores por diversos factores, entre la inseguridad que golpea al sector turismo, entre el incremento de los precios que está originando esta propia inseguridad, y entre, yo te diría, la recesión en los Estados Unidos. Yo creo que sería, y se ve difícil, que se pudiera llegar a estos 40 millones. Y sobre todo lo vamos a ver yo te diría, en los próximos trimestres. Ya desde el cierre de junio empezaremos a ver algunos números a la baja, y probablemente la situación se vuelva a tornar, pues yo te diría, decreciente o importantemente baja a partir del tercer y del cuarto trimestre, que además coinciden pues, con temporadas importantes de flujos de turismo, ¿no? Claro. Entonces yo sí veo difícil que la economía mexicana, o más bien que el sector turismo mexicano, se pudiera mantener con estos números debido a estos factores pues un tanto exógenos a la actividad turística o a la persona que se dedica al turismo, porque son factores que tienen que ver más bien con fallas del Estado, con fallas del propio gobierno en cuanto a la promoción, en cuanto a la seguridad, y desde luego en cuanto a la propia actividad económica. Y también la situación económica, ¿no? En el resto de los países, digo, al final del día, las otras personas, las personas que vengan desde el extranjero, el recurso económico con el que se pueda contar en un momento tan complicado como este, en donde el mundo está atravesando por una crisis financiera que, bueno, nos está golpeando severamente. Mario, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, y un saludo a ti y a todo tu auditorio, Magda.